Bienvenidos, puesto que es una audiencia que no solemos tener la misma de tener, como es la Facultad de Economía, estos temas son excepcionales. Cuando hay un ponente excepcional, pues entonces tenemos estos temas. Bien, les voy a presentar al doctor Sun Shinta, que es el director del Instituto Confucio en la UNAM, y que tiene un currículum muy importante dada su juventud y el contenido del mismo, desde luego. Él fue director del Departamento de Español en la Universidad de Lengua y Cultura China. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Lenguas Extranjeras de Goya y tiene una maestría en traducción por la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín. Es candidato a doctor en lingüística comparada en la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái y también fue profesor visitante en la Universidad Antonio de Vita, Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de Alcalá, en el Instituto Politécnico de Lleida en Portugal y fue profesor en la Escuela de Idiomas de Santiago. Es autor también de varios libros de enseñanza del español para estudiantes chinos y ha traducido del chino al español textos como Economía China, Defensa de la Economía China, Confucio, Mencio, Lao Tzu, Sun Tzu. Es también traductor al chino de cuentos de Juan Macé. Ese autor lo vimos como será. Es coordinador del proyecto de traducción Joyas de Literatura Contemporánea China de lengua y tomos. Entonces, bueno, disfruten la sesión. La mecánica que solemos utilizar es una exposición de alrededor de 30-45 minutos para después poder tener un intercambio con la Gracias. Muy buenos días. Para mí es un gran placer y gusto poder estar aquí a compartir este momento con todos ustedes, a tener una charla sobre temas como la literatura contemporánea china. En primer lugar, muchas gracias a la invitación por parte del Centro de Estudios Chinos Mexicanos por la invitación de estos cursos y también por la presencia de todos ustedes. Gracias. Bien, un tema de la literatura contemporánea china. Bueno, un tema yo creo que seguro, hasta que yo sepa, es un tema no muy bien, aún poco conocido en el mundo hispánico. Claro, debido al premio Nobel en 2012, la literatura china contemporánea empieza a tener más presencia, más fuera del país. Sin embargo, aún yo creo que preguntando a muchos, algunos sí les suena muy bien, pero si les preguntamos qué autores contemporáneos, incluso autores no solo contemporáneos, modernos, clásicos chinos, conocen o han leído, la respuesta muchas veces, de mi experiencia, son un poco como lamentables. Pero en realidad la literatura china, sobre todo la literatura contemporánea china, desde finales de los años 70 empieza a tener un gran vigor en su desarrollo. Y hoy vamos a ver la literatura contemporánea china. Me voy a enfocar en la narrativa de la literatura contemporánea china. Claro, en China, en los años, sobre todo en los años 80, hubo también un boom de la poesía. También hubo un gran desarrollo del teatro. Pero bueno, debido al tiempo
me voy a enfocar en la narrativa contemporánea china. El término de literatura contemporánea china se debe a la división cronológica de la historia china. La historia china es igualmente como coetánea con la división cronológica de la literatura contemporánea china. Como ustedes saben, la literatura antigua, la China antigua, coincide en el periodo hasta el año 1840 y hasta 1949 la era moderna de China, era moderna. Y desde la fundación de la República Popular ya empieza a ser la China contemporánea y por lo tanto la literatura contemporánea coincide con la literatura china que existe después de este año hasta después de 1900. Y en general, cuando hablamos de la literatura contemporánea, se refiere a la literatura china en el continente. Pero bueno, como ustedes saben, en la isla de Taiwán, Hong Kong, también fuera de China, hay varios escritores residentes en Europa, en Estados Unidos, también escriben en chino y en lengua extranjera. En la crítica china no le considera como parte integral como la literatura contemporánea china. Sí, se le considera parte de la literatura en chino, escrita en chino. Pero tal como hablamos de literatura contemporánea china, nos referimos a la literatura china en el continente. Bueno, hablando, como ya sabemos, que en 60 años más de 60 años de la literatura contemporánea china. Pero la literatura contemporánea china no tiene un desarrollo del mismo ritmo, del mismo rigor, del mismo éxito en los 60 años, en las 6 décadas. En la crítica china se le divide también en dos fases. La primera fase, como la fase de 1949 hasta la década 60, mediados de la década 60. Es el término de la gran revolución cultural. Y a partir de los finales de la década 70 tenemos como la segunda fase de la literatura contemporánea china, muy diferente de la primera fase, porque ahora vamos a hacer una mirada retrospectiva de la nueva literatura china desde 1949. Pero es como decimos, la literatura contemporánea china no ha venido desarrollándose con igual calidad, con el mismo vigor, porque se debe, como saben, a la ideología que, sobre todo en la primera fase, ideología que regía en la primera fase de la contemporánea, que es el arte y la literatura deben servir al pueblo, deben servir a la política, y por lo tanto las primeras décadas, 3 décadas, regía casi una sequía en el mundo literario chino. Y la narrativa también es como una piedra lanzada al mar, sin que produjera mucha importancia. En esa época sí, hay grandes escritores, sí, como tal vez Shen Tongwen, grandes escritores, Lao She. Pero bueno, se le consideran también escritores contemporáneos. Sin embargo, sus obras, su producción literaria casi terminó, murió en la década 50. Shen Tong, escritor tan famoso e importante, su obra maestra se titula La ciudad frontera, la ciudad frontera, que tiene mucho prestigio en la crítica literaria dentro como fuera de China. Pero después de los años 50 no escribió ninguna
ninguna letra de ficción. Y Lao She, también un autor muy importante, sí escribió un teatro muy importante en esa primera fase. Sin embargo, bueno, en el año, es así, en el año 1968, cuando encargado por la Academia Sueca, el embajador sueco intentó localizar al escritor Lao She, preguntando por la Asociación de Escritores de China dónde está Lao She, porque me va a recomendar como candidato al premio Nobel. Sin embargo, hace 2 años antes, ya se suicidó. Bueno, de todos modos, bueno, aquí tenemos un sinólogo alemán, estudioso sobre la literatura china, autor de la literatura china en el siglo XX, muy conocido en Europa y ahora en China. Él, hace unos 5 o 6 años, dijo que dio una frase en una entrevista de prensa de que la literatura china contemporánea es basura. Bueno, una frase muy fuerte. Sin embargo, lo que mucha polémica, mucha crítica en China, pero bueno, a mi juicio, sí se aplica esa frase suya se aplica a la primera fase de la literatura contemporánea china. No le falta mucha razón. Porque sí hubo producción literaria, mucha producción literaria en estas 3 décadas. Sin embargo, no era, la verdad, no era una literatura de calidad, debido a la ideología política muy presente, como imprescindible en estas creaciones literarias. Pero en los últimos 30 años, ahora ya casi 35 años, la situación literaria china es totalmente diferente. Y desde el término de la Gran Revolución Cultural en 1976, la literatura china comenzó su nueva andadura y los nuevos aires de profundas reformas y incentivaron el resurgimiento de una nueva literatura que iba a romper con el modelo de la literatura realista socialista para abrirse a nuevas formas textuales en las que el peso ideológico se va alejando. En la narrativa, muy rápido se dieron otras técnicas de narrar, nuevas técnicas de narrar, nuevos intereses y nuevos objetivos más individuales en la literatura china. De finales de los años 70 y los primeros años 90 del siglo XX, la evolución de la literatura china se fue desarrollando en paralelo con la transformación económica, social y cultural del país. Y de esa manera aparecieron distintas, varias corrientes narrativas que hacían especial importancia, hincapié en las transformaciones sociales que se iban produciendo en China. Y con la publicación vamos a hablar sobre las corrientes literarias más importantes. Hay varias corrientes literarias. Ahora vamos a considerar las más importantes. La primera gran manifestación que dio un giro radical a la literatura china contemporánea se denominó literatura de cicatrices, que tuvo como máxima prioridad la liberación del espíritu de la gente y denunciar los excesos sufridos por millones de personas durante la gran revolución cultural, 10 años
desde 1966 a 1976. No es una revolución cultural, sino destrucción cultural. Entre los hechos que los intelectuales se encontraban como víctimas de estos excesos, de estos abusos. Los escritores, entre los escritores hay que destacar estos escritores. Zhang Xianliang, Lu Xinhua, Wang Meng seguro que le suena más, porque es un escritor muy productivo. No solo escribió, tuvo producción literaria de esta corriente literaria de cicatrices, sino también forma parte de otras corrientes. Bueno, esta corriente procede del escritor Lu Xinhua, quien escribió en 1978, escribió un cuento titulado Las cicatrices. Y desde ese año muchos escritores, esos escritores y otros más, menos importantes, pero muchos más, se sumaron a esa corriente. Muchos abrieron el camino de la literatura de retrospección. Estos escritores ahondaron en el reciente pasado de la China contemporánea, dirigiendo especialmente sus miradas críticas en las injusticias cometidas contra la condición humana. Pero no solo concentrado en el periodo de la Gran Revolución Cultural, sino también en otros momentos, antes, en las campañas, algunas campañas levantadas por Mao Zedong antes de la Revolución Cultural, como las campañas Sin Flores, también muchos intelectuales sufrieron mucho en estas campañas. En los años de 1956, 1957. Esos escritores publicaron una obra literaria en esta línea de denuncia y crítica contra los desmanes cometidos durante este periodo de tiempo. Aquí tenemos una novela del escritor Zhang Xianliang titulado La mitad del hombre es la mujer. Es una novela muy leída en China, perteneciente a esta corriente literaria, en la que, el escritor también, el protagonista se llama Zhang Yunlin, casi es el ego del escritor, el escritor que sufrió las humillaciones en la política y también en el amor durante el escritor pasó 20 años en el campo de trabajo y desplegó toda esta experiencia en esta obra, denunciando todo lo que había sufrido durante esos años. La corriente de la literatura de cicatrices dominó la escena literaria china desde finales de los años 70 hasta mediados de los 80. Pero después de casi una década, desde el fin de la Gran Revolución Cultural, y China ya empezó a ser un país lanzado de lleno en las reformas estructurales que cambiarían por completo el panorama nacional, con una gran efervescencia del mundo cultural, con un diálogo cada vez más abierto al exterior. De esta manera se surgió una nueva corriente, se produjo una nueva corriente literaria con gran protagonismo hasta la entrada de los años 90. A esta corriente literaria se
se le denomina bajo la etiqueta de literatura en busca de raíces. El nombre también viene de una obra, de un artículo del escritor Han Shaokun, que escrito en 1985, un artículo titulado Las raíces de la literatura. El principal objetivo de esta tendencia fue la búsqueda de las raíces de la literatura china en la cultura tradicional, después de muchas décadas en las que esta había sido eclipsada por las imposiciones ideológicas en el campo de la literatura. Fue un despierto cultural, un intento de emparentar la tradición con la modernidad, una búsqueda de los valores espirituales en las manifestaciones culturales antiguas, no solo incluyendo las tradiciones culturales en la etnia Han, que es la etnia más importante, dominante de la población china, sino también de las minorías étnicas que se encuentran repartidas por toda China. Han Shaokun, el escritor Han Shaokun, se refugió en las zonas rurales montañosas de la provincia de Hunan, en los pueblos como casi abandonados en esa provincia para buscar las raíces. Escribió varias novelas, obras, una de las más importantes, Pa Pa Pa, y en la que describió un joven retrasado que apenas sabía hablar, que es atención, el centro de atención de su aldea, una aldea perdida en la montaña, y también las viejas tradiciones. Y los vecinos lucharían hasta la muerte para asegurar el futuro de esta aldea. Bien. En esta corriente literaria, las tramas solían desarrollarse en tiempos lejanos, como en Pa Pa Pa, y también Amor en una colina desnuda, de la famosa escritora Wang An, luego explicamos. Bueno, o también, pueden situarse en la era contemporánea, pero en territorios donde casi pervivían, exigen el primitismo y la esencia de la cultura tradicional. En este sentido, se trata de un intento de escritura fuera de la influencia occidental, aunque también hay que matizar que solo en el fondo narrativo, porque la técnica estos escritores utilizaron nuevas técnicas narrativas, muchas aprendidas en las lecturas de la literatura extranjera, traducidas al chino en estos años. En la década 80 del siglo pasado en China se produjo un boom de traducción, sobre todo de traducción literaria. Todas las obras maestras de la literatura del mundo, sobre todo el occidental, empiezan a traducirse al chino, y muchos escritores chinos reconocen, tú tienes esta influencia por parte de los escritores occidentales. Luego vamos a ver de Moyen, que tiene una fuerte influencia con la García Márquez. Son los escritores más destacados de esta corriente literaria. El premio Nobel Moyen también escribió obras referidas a esta corriente literaria, que luego veremos. La escritora Wang An, la expresidenta de la Universidad de Shanghái, es una de las novelas más importantes de ella, en esta corriente, Amor en una colina desnuda. El tema de esta obra
es el amor, la pasión, infidelidad. De amores enrollados de dos parejas. Y a través del desarrollo de la historia del amor de las dos parejas, el destino de las dos mujeres. Es la primera novela china que habla del adulterio en China, después en la era abierta, en la apertura, en forma de apertura de China. Pero escribe un lenguaje muy bonito, con muchos toques de poesía, una ternura muy presente en la novela. La otra obra a que referimos, la mitad de los hombres por las mujeres, es también muy importante, es la primera novela china en la era contemporánea, en la que hay descripciones sexuales muy atrevidas en aquella época, muy atrevidas. Por lo tanto, levantó mucha polémica en la primera obra. Bien, seguimos. En la segunda mitad de la década de los 80 también se dieron a conocer nuevos escritores que apostaron por una literatura más novedosa en el estilo y en las técnicas literarias, así dando un comienzo a lo que la crítica denominó como novela de vanguardia. Entre estos escritores, escritores más importantes de esta novela de vanguardia, sobre todo es una obra maestra muy recomendable para la lectura. Diccionario de Macho, del escritor Han Shaokun. Y Han Shaokun, el que creó la literatura En busca de raíces. Es una novela estructurada en forma de diccionario. Y Macho, un pequeño pueblo en el sur de China, en la provincia de China, donde el escritor, pasó bastantes años ahí. Al pueblo el escritor fue enviado ahí para ser reeducado en la época de Mao, y pasó 6 años. Para el escritor también, a la vez, uno de los protagonistas de esta novela. Para el escritor y para la gente de Macho, todo el Macho es confusión, sobre todo los habitantes. El desdén por el progreso, su desdibujada conciencia del tiempo y del espacio, su miedo reverencial a la belleza y cómica de la onda. Mediante 109 definiciones que se exponen, se puede conocer a los habitantes de la historia del Macho. No solo se puede conocer el destino del escritor como uno de los protagonistas de la novela, también el de los moradores de Macho, además de profundizar en la gran parte de la historia china, en las reflexiones sobre el lenguaje, consideraciones sobre la literatura en sí misma y la importancia de la tradición como base para entender la China contemporánea. En las obras de esta corriente se puede vislumbrar un intento de ruptura con la narrativa de los años precedentes, cuya principal característica fue la experimentación estilística, primando las formas textuales sobre los contenidos de la trama narrativa. Tenemos una obra titulada Vivir de Yunhua, adaptada al cine, ganado un premio muy importante en el Festival de Cine en Europa. El escritor Yunhua en esta obra también describió la existencia humana, de los chinos a lo largo de un siglo, a través de
técnicas muy novedosas para entonces la literatura. Esta es una obra muy gruesa, pero vivir es muy fácil de leer, no es una obra muy gruesa, con un lenguaje muy novedoso. Al mismo tiempo, en los últimos años de la década de 80, una corriente narrativa neorrealista consiguió abrirse paso en un panorama literario cada vez más diverso, prolífico y maduro. El neorrealismo fijó su mirada en la realidad de la sociedad china contemporánea, en pequeñas historias de gente común, en el día a día de personajes que se baten en una existencia cotidiana transitada de dificultades, contradicciones, anhelos y soledades en medio de la multitud de las grandes ciudades. Es una narrativa descriptiva que intenta llevar al lector hasta una realidad objetiva, desnuda, sin artificios y escaramuzas estilísticas. Los escritores más importantes que tenemos, Liu Zhenyin, que hay invitación en este concurso vino el año pasado para presentar sus obras, y bueno, otras escritoras, Shi Li y Fan Fan, son dos escritoras. En realidad el escritor Shi Li inició esta literatura, esta corriente literaria, con su obra, con una novela suya titulada La vida larga. La vida como la vida fastidiosa. Esta es una novela como obra maestra de esta corriente, el teléfono móvil, que conduce al lector a la reflexión sobre la comunicación de los seres humanos en la sociedad contemporánea y la influencia de las tecnologías en la vida privada de la gente. Bien. Entre las últimas dos tendencias literarias mencionadas, de los escritores asociados a la literatura vanguardia y neorrealismo, se produjo a partir de los años 90 un gran boom de la novela histórica, que las críticas han denominado como nueva novela histórica. La trama de estas novelas se llaman como telón de fondo la historia de la China moderna y contemporánea, pero su objetivo no es el de describir los atabares de un periodo determinado con sus grandes acontecimientos célebres personajes, sino contar la historia a través de personas comunes del pueblo, contar de una manera más directa e íntima de las circunstancias históricas, políticas y sociales que les tocó vivir. En fin, prima la voz del individuo frente a la historia global, decidida con grandes hombres y numerosos datos. Las obras de estos autores tuvieron de inmediato el favor del público por la eminente crítica con la que escribieron sobre determinados acontecimientos históricos que marcaron profundamente el destino del pueblo chino. Entre estos historias más sobresalientes que se encuentran y sobre todo Liu Zhenyin, que escribió el regreso a 1942, que se llevó a cine, a la gran pantalla, hace 2 años. Fue recomendado por el gobierno chino como película para Oscar no habla inglés, pero no ganó el premio, pero sí una película muy bien tratada en esta, porque el mismo guión de la película. ¿Por qué 1942? En 1942, en que se produjo una gran hambruna en el centro de China, principalmente en la provincia de Henan, en el centro de China. La provincia de Henan es la provincia como una de las cunas de la provincia, de la civilización china. Hoy en día es la provincia más poblada de China, 100 millones de habitantes. Pero en este año, aún en la
en la República de China, 1948, se produjo una gran hambruna en la que murieron 3 millones de habitantes de hambre. El escritor describió este acontecimiento histórico, pero de una técnica narrativa muy personal, un tipo de narración investigación. El escritor, como se integró en aquellos años, en aquellas circunstancias, para poder descubrir lo que realmente se produjo en la gran hambruna. Para mí es una obra muy importante porque en el siglo XX en China se produjo varias hambrunas, varias hambrunas. El escritor Liu Zhengyuan fue el primero en tocar el tema de la gran hambruna. Yo creo que puede servir como de un prólogo de narración, ¿no? De escritura, de producción literaria, para poder descubrir las hambrunas producidas en el siglo XX, sobre todo en los años 60, a comienzos de los años 60. Seguro que también, si ustedes leen la historia china, del año 60 a 62, en China se produjo otra gran hambruna, aunque ahora aún era secreto de Estado, para secreto de Estado, porque no hay datos oficiales de las muertes en esa hambruna. Los investigadores dicen que el número de muertes de hambre oscila entre 20 millones y 45 millones. Bueno, en suma, la narrativa china contemporánea entre el periodo de los años 60 hasta finales de la década 90 del siglo XX consiguió en menos de 2 décadas un recorrido en 2 décadas, en menos de 2 décadas, desprenderse de las ataduras ideológicas en las que había quedado marginada durante varias décadas para buscar su independencia y autonomía en la propia voz del escritor. Bueno, cada corriente literaria abarca como multitud de escritores. Son la parte más vigorosa de la literatura, por la literatura contemporánea. Por lo tanto, nosotros elegimos las corrientes literarias para poder tener una idea sobre la literatura contemporánea china. Desarrollo. Bien. En realidad, estas corrientes literarias, en su tiempo, en los tiempos, a partir de los finales de los 70, cada corriente literaria fue un gran fenómeno literario cultural en China, como abarca grandes escritores. Bien. La variedad de tendencias y estilos que marcan la narrativa de Sonia es un gran ejemplo de la pluralidad de ideas, estéticas y pensamientos que se han venido produciendo en el seno de la letra china desde que se puso en marcha la reforma económica y a la apertura al exterior hasta la fecha. Un reflejo de esto es la presencia cada vez más visible de la literatura china contemporánea en la escena literatura internacional. Sí, ahora los escritores que todos mencionamos, todos han sido traducidos a lenguas extranjeras, muchas lenguas extranjeras. Al español como pocas obras, pero al inglés todo eso, casi todas las obras más importantes. Y los escritores, aparte de Mu Yan, premio Nobel en 2012, los escritores como Lian Ke,
quien ganó el premio Man Books en 2003 de Inglaterra, y una poetisa china, Cai Yongmin, ganó el premio literario Giuseppe Pistoia de Italia. Bueno, cada vez más como presentes en la escena internacional. Después de las literaturas como más importantes, en la primera década, a partir de finales de los años 90 hasta nuestros días, sí se producen también otras como no corrientes, digamos, pues no son porque después de los años finales de los años 90 en China, ya la crítica china ya no tiene una como dinamización de corriente literaria, sino como nuevas, podemos decir nuevas corrientes, pero no son nuevos escritores, nuevas tendencias. Aquí tenemos, por ejemplo, estos escritores, tres escritores nacidos en la década 80 del siglo pasado. Son escritores más como personales, que tienen sus obras más personalizadas, con técnicas más personales. Como se sabe, es una generación de escritores nacida en los años 80, como en aquellos años, esos niños nacidos, como se les llama emperadores de la familia, debido a la planificación familiar, la planificación familiar, porque bueno, la política de hijo único, pero no es, bueno, la política del hijo único es lo más conocido, un término más conocido para los después, pero en realidad no es política de hijo único, es planificación familiar. Pero sí son como emperadores de la familia, como los abuelos o padres, tiene solo un brote en la familia. Este escritor tiene mucha fama entre la generación joven, que escribió una obra titulada, una novela, una triada titulada La Pequeña Época. Bueno, no me gusta nada, pero es un fenómeno literario. Es un fenómeno literario. Es que tiene tantos, en su Facebook chino, tiene tantos seguidores, millones de seguidores. Esta obra adaptada al cine, una de las del año pasado, una de las más taquilladas. Pero una obra describe la vida de como la vida de una generación joven, pero generación de familia rica, de la familia de clase media, los nuevos ricos, que se concentran en la vida material, puramente materialista, de consumo, por lo tanto, pero en China sí fue un gran fenómeno. Y aquí tenemos otros escritores también muy famosos, destacados, como Mike Jia. No pertenece a ninguna corriente, ni como se le puede decir, como es un escritor único de China, que tiene un tipo pues todas sus obras, muy difícil de clasificar, todas sus obras describen las historias, las personas, el destino de las personas, dedicadas al servicio de inteligencia, del Partido Comunista de China, del gobierno de China. Así, como en la oscuridad, el don, recién todo publicado. Tiene muchas cosas. Todos estos libros en China contribuyen a millones de ejemplares. ¿Contribuyen? ¿No? ¿Contribuyen? No, no se puede como novela de suspense o novela policíaca, novela negra, ninguno. Porque el argumento muy atractivo en
encanta. Uno cuando levanta la primera página ya no puede dejar. Para mí. Pero no solo es el argumento, la historia que te atrae, sino el escritor ahonda también en el destino de las personas, en aquellas circunstancias en las que pasaba. Un gran como genio, escribe un gran genio de matemáticas, luego sirvió en los servicios de inteligencia, pero tuvo un desenlace muy triste. Es como pero a través de las como altibajos del protagonista, describe también los grandes acontecimientos de la histórica, el descubrimiento histórico, el destino humano. Bueno, además ya hay invitación mío hacia el Estudio Confucio para venir el 29 de junio a presentar esta obra y a dictar conferencias, a celebrar coloquios con escritores mexicanos. Les voy a mandar la información, pero estoy definiendo aún la agenda con él. Ahora ya no toca hablar como ella. ¿Por qué? Bueno, dedicamos mucho tiempo a la literatura contemporánea. Es que sin este telón de fondo, sin este contexto, no podemos entender bien, entender mejor. Para entender mejor a Moya hay que tener este fondo. Pero bueno, Moya, bueno, como usted sabe, premio Nobel de literatura, por su realismo alucinatorio, según el cuento de la historia y lo contemporáneo, una mezcla de fantasías y realidad, de perspectiva histórica y social, que ha creado un mundo de complejidad. Recuerda a los escritores como Marx y también Kafka, al mismo tiempo compartida la tradición literaria china y la cultura colectiva popular. Moya ya puede ganar el premio Nobel, pero fue candidato en varios años. En realidad en 2012 no fue el que más como el que, bueno, muchos no preveían que podría ganar, porque hay un escritor japonés competitivo. Pero bueno, como varios años. Moya, en sus obras, Moya, bueno, Moya es el dueño de Moya no quiere decir Moya. No hablar. Para un premio Nobel, no hablar. Sí, porque es que, bueno, vamos a ver más o menos su biografía. Nacido en Kaohmi, provincia de Shandong, tierra de Confucio. Pero Kaohmi es una tierra, bueno, más apartada que esta provincia. La mayoría de sus obras relata alrededor de Kaohmi, como Macondo Kaohmi Tongbei. Nació en el seno de una familia agricultora, y de niño pasaba con gran frecuencia hambre. Y como era un niño muy interesante, a él le gustaba mucho seguir a los cuentacuentos populares. En China, en aquella época, había cuentacuentos que andaban de pueblo en pueblo para contar cuentos, ganamos de la vida. Este niño seguía
a esos cuentos le encantaba. Y también su madre, como García Márquez tenía su abuela. Moya tiene a su madre, que también era como experta en cuentacuentos. Yo creo que le influyó mucho cuando luego seguía y muchas veces, después de como escuchar los cuentos, regresaba a la casa, empezaba a contar, como recitar los cuentos a su madre, tiene una memoria tremenda. Pero bueno, de niño, como era una familia pobre, no podía estudiar, solo tenía la educación primaria. Y luego para poder comer, para poder abandonar el hambre, se alistó al ejército, para ascender la posición social. Se alistó al ejército y en el ejército empezó a escribir. Es una trayectoria casi común de muchos escritores. El otro escritor, Liu Zhenyu, el escritor Mai Cha, todos de joven se alistaron al ejército. Empezaron a escribir en el ejército cuando estaban en servicio militar. Y él era un niño muy inteligente, muy travieso y muy parlanchín, hablador. Y en su niñez, sobre todo cuando en su infancia, en la gran revolución cultural, hablar mucho era muy peligroso. Por lo tanto, eso de hablar, de no cesar de hablar, preocupa o le da mucho miedo a su madre, entonces su madre siempre, no hables. Así tomó el seudónimo de no hablar. Muy bien. Él es el escritor con mayor imaginación y fantasía. Un escritor profundamente influido por los escritores sociales como en su primera, cabe decir que Moya recorrió en su producción literaria, todas las corrientes literarias. En su primer cuento titulado El róbalo rojo transparente, es un cuento notablemente perteneciente a la literatura de cicatrices. En el cuento describe a un niño de 13 años sufrido en la gran revolución cultural, en el gran salto adelante, víspera de la revolución cultural. Y luego, pero su obra más, su primera obra más importante que levantó como mucha crítica que se titula El Sorbo Rojo. El Sorbo Rojo, que es que puede ser pertenece a la literatura en busca de raíz. Y luego, tiene muchas obras como su obra de vanguardia, tiene su novela de la vanguardia al neorrealismo todo. Pero en sus obras, la imaginación, es el escritor que tiene como mayor imaginación en sus obras, basado en que es una mezcla de la tradición literaria china, sobre todo la tradición popular, en la que suele haber mucha fantasía, unir con las técnicas modernas, técnicas contemporáneas de narrar. Por lo tanto, sus obras, después de publicarse, fue uno de los escritores, como primeros escritores que empezó a despertar interés
en los críticos, en los sinólogos extranjeros. Por lo tanto, muy bien. Bueno, el premio Nobel se debe mucho a la traducción de sus obras a lengua extranjera. Es uno de los más traducidos a lenguas extranjeras, sobre todo al inglés. Desde hace años sus obras ya empezaron a traducirse primero a inglés y luego a francés, español, italiano, años antes. Por lo tanto, y es que tiene es uno de los que tiene más lectores fuera del país. Muchos críticos chinos dicen que Moya, bueno, de los escritores de calidad de Moya en China, por lo menos hay 10, pero es uno de los más traducidos. La traducción también tiene un gran peso para incluso los sinólogos suecos, Marquis es el sinólogo más importante, forma parte del miembro de la Academia Sueca, tradujo por su discípulo, tradujo sus obras directamente del chino al sueco. Vamos a ver las obras de Loy Moya, como hemos dicho, el Sorbo Rojo. Es una novela en varios capítulos, describe la vida e historia de cómic, sobre todo en los años modernos, en la guerra de resistencia contra la invasión japonesa y en otros acontecimientos. La novela que tiene como levantó más polémica en China es esa obra, la gran por el título, claro. Sí, por el título. E incluso durante cierto tiempo fue como se le prohibió la reimpresión del libro por el título. En la obra es una obra como de homenaje, de respeto, homenaje a las mujeres, como los sufrimientos de las mujeres en el siglo XX. En esa época, como el programa, la protagonista fue como mi madre, así se describe, así. También se toma de la madre, como la imagen de la madre, pero a lo largo de la historia, de las circunstancias, casi a lo largo durante un siglo. Pero para mí la novela más recomendable, bueno, en realidad me gusta más, esta novela es la más recomendable, La vida y la muerte de David Castaño. Es una novela como que como toma las tradiciones, el concepto de reencarnación del budismo, bien presente, íntegro en esta obra. Y también es esta la obra que representa la cima de la imaginación de muerte. Reencarnación, el budismo es la primera religión reciente, y el escritor toma el protagonista de esta obra es un agricultor, pero muy derechista, no siguió las doctrinas en aquel entonces,
a través de sus ojos vio la historia de todo, casi más de la mitad del siglo XX, pero a través de la reencarnación. Un derechista ejecutado se reencarna primero en buey, en burro, en cerdo, en perro, en mono y luego en persona. Las 6 reencarnaciones son un concepto como pertinente del budismo. Liu Tao, después, una persona después de su muerte, después de 6 reencarnaciones, puede pasar de nuevo a la vida humana. 6 reencarnaciones, pero a través de los ojos de los animales, reencarnación de animales, de los cambios, los acontecimientos históricos y los sufrimientos, las alegrías y sufrimientos de la población. De las obras de Mueyan, esta es una colección de cuentos. Shifu, harías cualquier cosa para divertirte. Esta es un 8 cuentos. Este libro abarca 8 cuentos de Mueyan. Representa el humor y la ironía muy presente, sobre todo en este cuento titulado Shifu, harías cualquier cosa para divertirte. También muy recomendable porque es muy fácil de leer, con mucho humor. La República del Vino es una novela marcadamente perteneciente a la narrativa de vanguardia, novela de vanguardia, República del Vino, porque integra en esta obra, usa más las técnicas narrativas occidentales, incluidas desde Marx, desde Kafka. Es una narración, tiene un narrador, como narrador incidente, un borracho, para el lector, que es como el lector puede desconfiar de su juicio en esa narración, en las historias, en la tierra del vino y del licor, de los licores. La obra demuestra una historia, la tierra, la delirante idealización que tiene el ser humano por los licores y el abuso de licores que hay en China. Es una novela que utiliza como estilo como de cartas. Tipo de cartas, la presencia del mismo escritor, el romance. Esta obra representa como, yo creo que puede decir que tiene mayor influencia que los escritores como García Márquez, la Rana, esta obra también, yo respeto mucho porque es la primera novela china que trata el tema de planificación familiar, porque es un tema muy delicado en China, es muy delicado, pero maneja muy bien en la novela sobre las 3 décadas de aplicación de la planificación familiar y las consecuencias que tiene, sobre todo las tristes los abusos que se cometen para aplicar esta semiley en la población. La protagonista es como mi tía, pero en realidad la tía Moya tiene una tía que es
que es como asistente del nacimiento de los niños. Aquí tenemos, las obras arriba mencionadas, publicadas, traducidas al español, son obras más importantes, casi las más importantes, muy traducidas al español, antes de del premio Nobel. Después de 2012, en español se publicaron estas tres novelas. Pero bueno, antes, en las obras anteriores, omití una novela titulada Las Baladas del Ajo. Es una novela, sí, es una de las novelas más críticas contra la política y la sociedad. Fue censurada en China. Después de la primera edición, durante más de una década, no se pudo reimprimir. Pero ahora ahora no hay problema. Pero fue en un cierto tiempo, como libro prohibido. Es una novela muy breve, muy cambio. También muy fácil. Esta también es una novela fácil de leer, pero con esa novela un lector que no conoce, por ejemplo, no conoce mucho la China contemporánea, sobre todo después de la década 70, con esto se va a servir a conocer los cambios producidos, los vertiginosos cambios producidos en las últimas 30 años en China, a través de varios personajes, todos casi. Es casi una novela como autobiográfica, porque varios personajes tomados en la obra son sus compañeros de infancia, compañeros de infancia. El suplicio de Aroma de Santa. Esta es la que menos me gusta, pero recién editada en español, porque es una obra habla de la historia, es una historia también una crítica a la China, a la corrupción política de China, pero en la última dinastía de China, la dinastía Qin, cuando se produjo la rebelión de los boxers, de 1898 a 1900, una rebelión. Pero cuando se produjo, la historia se produjo, se llama, en un pueblo, el pueblo se llama Matanza del pueblo. Por lo tanto, en la obra hay mucha violencia, demasiada, es una orgía de violencia. En el libro, para mí, por lo tanto, hay muchas escenas un poco, para mí son sangrientas. Bueno, sí. Pero también hay humor y crueldad. Bien. Esta la última, boom. Su título al final es 41 号, pero la realidad es que habla de un joven como asistente de un maestro monje, relata la historia, relata 41 como capítulos, cuentos, por lo tanto 41 号 y 40. Son muchas partes como
con una descripción son descripciones monótonas párrafos largos, párrafos de monotonía. Bien, estas son las obras de la más importante de la literatura. Muy bien, como representante, claro, uno de los representantes máximos en la literatura contemporánea. Él reconoce en muchas ocasiones, cuando en 2012, en un congreso literario en la que participé, muy bien también dijo, reconoció su influencia de la literatura occidental, sobre todo de la literatura de los autores como García Márquez y el día 18 Moya envió un mensaje celular a sus círculos de amigos diciendo que por la mañana, cuando estuve en el hospital, estuve en una clínica dental para mis dientes, me vino la noticia de la muerte de García Márquez. En el enorme ruido del taladro del diente, me acuerdo de la escena de casi una lectura colectiva de la obra de la novela 100 años de soledad de los escritores chinos. A lo mejor no se puede decir que García Márquez es el escritor más grande del mundo. Sin embargo, desde las décadas 60 del siglo pasado hasta la fecha, en el mundo no se produjo ningún libro tan constante que tenga una influencia tan inmensa en el mundo como 100 años de soledad. Dice que gracias a este genio, quien inventó una única técnica narrativa, una única narrativa, y también inventó una única manera de su inmortalidad. En los años 80 muchos escritores Moya escribe en un artículo diciendo, la primera vez que leyó 100 años de soledad, después de la lectura, dijo, ¿cómo se puede escribir una novela así, de esta manera? Sí, es que los escritores también escritores mexicanos como Juan Rulfo, Carlos Fuentes también influyeron mucho, inmensamente en la literatura contemporánea todas las obras que hemos explicado aquí en la traducción española, por ejemplo, yo también les sugiero que leer estas obras literarias chinas, pero estas obras literarias son clásicas, modernas, contemporáneas, les puede servir para conocer, no solo conocer la literatura, sino conocer la historia, sobre todo la historia contemporánea de China. Y las obras de Moya seguro les abren una oportunidad, excelente oportunidad para adentrarnos en la literatura, en los cambios, en el desarrollo de la China contemporánea. Gracias. Les queda poco tiempo si nos disciplinamos y hacemos participaciones muy acotadas, muy puntuales, creo que podemos obtener lo máximo de esta charla.
Entonces vamos, no sé si le parece, a dar la palabra a un grupo de participantes. Ustedes hacen una respuesta tomando todas las participaciones. A ver, Sonia, ¿no? Enrique, buenos días, muchas gracias por su presentación. Voy a ser breve. Como había dicho que en China existen más de, por lo menos más de 10 escritores de la calidad de Moyen, entonces me interesan sus opiniones, cuáles fueron las cualidades de Moyen o las características de sus obras que hicieron a la Academia Sueca de otorgar el premio. Gracias. Muchas gracias. Yo he leído bastante, algunas novelas en francés de Jean. Dentro de esta parte, yo creo que al menos en ciertos países occidentales ha sido la difusión de cine, de películas de Moyen. Entonces creo que era interesante saber qué editoriales han traducido al español, aunque tienen nombres más fuertes, ¿no? Por ejemplo, esa cadera tiene un nombre más fuerte en China. ¿En qué editoriales se pueden conseguir? Sí, muchas gracias, muy interesante presentación. Yo no le digo tanto, pero algunas cosas en términos de literatura. ¿Cuál es su opinión de Yuhua? Hay muchos temas, yo le digo más de él, menos de Moyen, pero hay temas comunes, ¿no? Y si uno lee a esta novela de vanguardia moyana de Yuhua, pareciera ser que la literatura en algún momento y las novelas sirvieron como un proceso de reflexión histórica y política. Hoy en día la literatura actual puede y sigue funcionando, cumpliendo con esta función, o ya no, o ya los emperadores terminan con esa tradición y cada uno está en su casa con sus celulares. Yo aprovecho, como hay poco tiempo. Nosotros hemos sufrido malas traducciones. Eso es terrible porque además no llegan todos los libros a México, se quedan en España y cuando gana el Nobel, entonces ya están todos violentamente. Entonces, ahí yo no sé qué comentario nos puede hacer porque el español es terrible y seguramente está traducido del inglés a la mayoría. Entonces, uno pierde mucho en la calidad de la obra. Por un lado, habiendo leído más de 2.000 páginas de Moyen, puedo decir esto. Pero, ¿qué comentario tiene sobre el premio Nobel de 2000, Lord Xinjiang? ¿Sí? Una más y cerramos. Nada más si nos pudiera decir el nombre de los otros 10 escritores chinos que Gracias por las preguntas. Bueno, en cuanto a la primera, ¿qué característica tiene Moyen? Bueno, para mí sí, Moyen es un esfuerzo que tiene un esfuerzo, una raíz, una tradición literaria. Bueno, muchas obras provienen de la tradición literaria china, como muy clásica, como de Fusung, como de Shunan, pero también utiliza mezcla muy bien las técnicas, nuevas técnicas con las tradiciones, para
crear una literatura de gran imaginación. Para mí sí, en China hay tantos escritores muy famosos, muy buenos, pero para mí el escritor, el Muelle, es el que tiene más imaginación. Es una idea fuera del alcance de muchos otros escritores. Y eso es lo que yo creo que atrae la atención de los lectores fuera de China. Por ejemplo, en China ya tienen tantos lectores, pero también atrae la atención de la academia sueca. Por otra parte, yo creo la traducción sí pesa mucho en su premio Nobel. Sin la traducción, de ninguna manera. En China hay muchos escritores muy buenos. Jia Jinghua es un escritor de la misma altura del Muelle, pero sus obras son tan difíciles de traducir. Pero al traducirlo, pierde tanto el encanto literario, y pierde el atractivo de su lenguaje, que es un lenguaje único también, pero es intraducible, y no tiene, además tiene poca traducción a lenguas extranjeras, y entonces bueno, no hay manera de que los lectores fuera de China tengan acceso a sus obras. Y cuando hace la segunda obra, esa segunda pregunta, sí, es que bueno, Shanghai Pepe, la autora de Shanghai Pepe pertenece también a la nueva generación de escritores que escribe sobre la vida como liberal, ¿no? de las jóvenes, en las grandes ciudades. Pero las editoriales, hay en el mundo, sobre todo en España, hay editoriales muy serias que apuestan por la literatura china desde hace tiempo. Kailas es un gran ejemplo. Hace varios años, Kailas ya empezó a publicar en las obras, todas estas, excepto cambios, todos publicados por Kailas. Pero ahora, para comprar las obras de Muelle en español a través de Kailas. Pero en China también se puede comprar, se puede conseguir literatura china traducida al español con el China Intercontinental Press, que empieza a publicar desde 2002, literatura china en español. Y en España también una editorial que se llama Poblar, editorial Poblar, también publicó bastantes obras literarias chinas en español. En cuanto a la pregunta tercera, Yu Hua también es un escritor favorito mío. Es que la obra Vivir, la primera vez que leí, casi un insomnio. Sí, me dejó la primera lectura, es tan como emocionante, conmovedor, la lectura para narrar la historia a través de eso. Pero Yu Hua, yo creo que las diferencias entre Yu Hua y tienen partes comunes, describen a través de su producción, de su creación literaria, su ficción, el destino de los chinos en los grandes acontecimientos históricos, políticos, ¿no? en China. Pero para mí Yu Hua, por ejemplo, en sus obras como recién publicado un libro como Relato de un vendedor de sangre, y Brothers, hermanos, que Vivir, también para mí son más como, sus rasgos son más realistas, que como sigue, sí, con técnicas,
sí, con técnicas novedosas. Sin embargo, como sigue más tradición, la creación literaria de realismo para su creación literaria. La última novela de Yufua, que se titula El séptimo día, que en China, bueno, levantó gran crítica. Es una crónica, es una novela, pero casi una crónica de lo que aparece, de lo que acontece, de lo que ocurre en la sociedad china. Muchos lectores incluso dicen que los apartados en esa obra son idénticos que las notas periodísticas, crónicas de los medios, que tan idénticos, son muy realistas, se describe la realidad china, yo creo de manera también muy abierta, crítica. Yo creo que sí, el doctor José acertó en el sentido de que las nuevas generaciones de escritores, sobre todo la mayoría de los nacidos en los años 80, pierden la tradición, esta tradición de reflexión histórica, política, política de China, sino tienen una narrativa más narcisista para sí mismo, pero la mayoría, pero también de esta generación de escritores, sí hay escritores muy comprometidos con la sociedad, con la política, comprometidos con la sociedad, críticos con la política, contra el gobierno, críticos. Por ejemplo, el escritor Han, que acaba de cumplir 30 años, sus obras tienen varias novelas, pero son novelas no produjo tanta importancia como sus ensayos. Tienen unos ensayos tan críticos contra la corrupción, los desmanes, las políticas, bueno, las estupideces de los políticos chinos. Es que Han parece que si un problema de ese Han en ese año va a tener un libro traducido al español, un libro de ensayo. Pero bueno, la mayoría sí, bueno, ya pierden, para mí ya pierden esta versión, con una mirada, con una visión crítica sobre la política, la sociedad. Sin embargo, los grandes escritores, hoy en día, son los escritores Moya, Yu Hua, Han Shaokun, muchos Liu Zhenyu y muchos otros, son escritores que tienen mucho vigor, muy productivos, siguen lanzando obras novelas muy gruesas, y se empiezan, eso sí, siguen como ganando peso, ganando terreno en el escenario literario de China. Muy así, es un gran muy productivo. Dice, por ejemplo, la novela de Grandes Pechos es 500 páginas. Grandes Pechos son de 500 páginas. Dice que una novela de 500 páginas él la escribe en 5 meses. Pero bueno, pero muy bien, dice que desde que ganó el premio Nobel hasta ahora, no ha tenido tiempo para escribir ni una palabra de ficción. No tiene tiempo para nada. Bueno, por lo tanto, le invité varias veces. Dice, no puede venir. Bueno, en cuanto a la pregunta de ahora, es verdad. Ahora existe para mí también grandes problemas en cuanto a la traducción de las obras literarias al español. Las primeras
7 obras de Moya, todas traducidas de inglés al español. Bueno, una literatura, obra china, traducida primero al inglés y luego pasando de tantas manos, así que se pierden cosas, muchísimas cosas. Pero bueno, es que aún existen sí, muy pocos traductores de chino al español, justamente traductores literarios de chino al español. Es una situación, yo creo que hay que bueno, fomentar. Ahora la doctora Liliana es una de las grandes traductoras de las obras literarias de China. Bueno, este año va a publicar 3 novelas que traducen. Pero sí, se necesitan más traductores. Yo personalmente ahora estoy organizando un grupo de traductores para traducir las novelas, literatura china a español. Y tenemos también maestras grandes como parte. Bueno, sí, yo también aquí quiero hacer una llamada para que más gente puede unirse a este grupo para traducir la literatura directamente para el chino al español, para que el lector en el mundo hispánico pueda disfrutar de ser, disfrutar sin muchas pérdidas, el campo de la literatura china. Bueno, es para mí muy difícil mencionar 10 porque hay muchos muy buenos. Pero para mí los más importantes, aparte de Muelle, es Han Shaokong. El diccionario de Man Shao es muy recomendable. Seguro que les van a gustar. Sin falta. Han Shaokong, Wang Anyi, Liu Zhenyun, Yu Hua, claro, y Fan Fan del neorrealismo, una escritora muy buena. Ye Zhaoyan. Bueno, más o menos. De la Ko Xingjian. Ko Xingjian ganó el premio de literatura en 2000. Pero bueno, es una situación un poco complicada porque al ganar el premio Nobel ya se nacionalizó, se había nacionalizado en Francia y el gobierno chino no le reconoció como un escritor chino. Es una larga historia. Ko Xingjian es un escritor muy famoso, yo también tengo mucho respeto a él. Es un escritor que empezó a tener fama a comienzos de la década 80. Su obra literaria, inició su creación literaria con el teatro. Escribió teatro de vanguardia, que tuvo mucho éxito en China. Pero bueno, es así. En 1988 fue a Francia como profesor visitante. Pero luego, en todo 1989, ustedes ya saben, entonces, él en Francia, acogió a muchos escritores y entonces se enfadó al gobierno chino y no pudo regresar. Pero en Francia sigue con su creación literaria, en chino y en francés. Sus novelas, su novela sí, tiene como más humanismo, como la parte como humanismo y crítica. Él también sufrió en la revolución cultural y todo. Por lo tanto, en su obra también adopta un tono muy crítico contra la soberanía china en el proceso en el que vivió.
pero sí, es un gran escritor. Pero lamentablemente, ahora sus obras aún no pueden, no pueden publicarse, varias obras no pueden publicarse en China. Pero yo creo, yo lo considero el primer premio Nobel chino, porque escribe en chino. Sí, es un gran escritor. Bueno, ahora un amigo del editorial Planeta me dio de cortesía 3 ejemplares de Cambios. Yo ahí traje 3 ejemplares. Uno ya regalé al Centro de Estudios IGNES. Y estos 2 voy a regalar a los presentes. Hoy día presentes, pero los 2 a los 2 que han formulado mejores preguntas. Bueno, la primera y la que no, y la de y la de doctora. No, yo me dio uno. Doctora. Bueno, esta fue una sesión de todo punto de vista excepcional. Que se repita la Queremos selección. agradecerle al doctor Cruz, y él tiene interés de vamos a dar un espacio después de lo que voy a comentar para que hable sobre los asuntos del Instituto Confucio con mucho gusto. Entonces, lo único que queremos recordarles de parte de Chile es que tenemos el seminario internacional que convoca la UDUAR, ¿sí? Junto con el centro, y están los carteles a la disposición. El que quiera llevarse para difundirlo y pegarlo en sus distintos lugares de trabajo, etcétera, con mucho gusto les vamos a dar carteles, y toda la información relativa al seminario está en la página del CECHIMEX. Entonces, por favor, revísenla para que participen. Doctor, mil gracias, y le doy el micrófono para que siga hablándonos del Instituto Confucio y todo. Muchas gracias por su paciencia. Voy a ser muy breve. Primero, es que, como se sabe, yo yo voy a reiterarle de que la convocatoria anual de las becas de Instituto Confucio, para ustedes, las becas de licenciatura, maestría, de doctorado y de investigación para China, a estudiar en China, esas becas se convocan anualmente. Todas las becas, excepto la beca de investigación, se convocan en marzo. Entonces ustedes atentos a la convocatoria, si les interesa pueden venir a solicitar, aplicar las becas. Todas esas becas tienen muy buenas condiciones becas de maestría, de doctorado y de investigación, incluye boletos de avión, cubre toda la estancia en China, alojamiento, comida y transporte, gastos de estudios en China. La beca de investigación es una beca constante, no hay fecha fija. Si presentas tu proyecto de investigación en 3 meses, la Dirección General de Instituto Hanpai te da una respuesta afirmativa o no para ir a China. Para ir a China, la estancia en China es de 2 semanas a 6 meses para beca de investigación. Entonces, así que bueno, si tiene un proyecto de investigación relacionado con China, entonces como tengo el correo email, escríbanme para seguir el paso de la aplicación de la beca. Segundo,
para los futuros eventos culturales y quizás del Instituto Confucio, me gustaría anunciarles que el 16 de mayo tenemos el concurso universitario Puente Chino, que se celebra en el centro, al lado del Instituto Confucio, en Bolívar 38, en el auditorio piso 9. Bueno, todos ustedes quedan invitados. Tenemos para los participantes asistentes tenemos un pequeño regalo. Este año el Instituto Confucio vamos a invitar a 5 escritores chinos a visitar México. El primero es Maisha, que viene 29 de junio a 2 de julio, para hacer presentación de su obra. Ahora ya definimos un acto, un evento en las Bellas Artes. El día 2 a las 12 en Bellas Artes, ya ya es fijo. Bueno, luego ustedes pueden revisar en el Facebook del Instituto Confucio. Y en la segunda mitad, todavía fecha sin definir, segunda mitad de septiembre tenemos invitado a 2 escritores. Uno se llama Sun Weishi, es un escritor de la etnia de Han que vive en la zona frontera con Birmania. Así, un escritor que va a presentar su novela titulada Los picos nevados de Tilo, las montañas nevadas de Tilo. Y una escritora que viene juntos, una escritora se llama Ye Duo, que va a presentar un ensayo suyo titulado La vida cotidiana de las mujeres Lapu es una etnia en octubre tenemos 2 invitados a 2 poetas chinos. Uno se llama Zhang Hengchang, otro se llama Ko Jianguo. Son poetas para participar en la tercera edición del Festival Internacional de la Poesía de la Ciudad de México, pero también para tener presentaciones de su poesía en el Instituto Confucio y en otras instituciones. A ver si podemos en otras instituciones. El festival va a venir en la segunda semana de octubre, segunda semana, porque el festival es en la tercera semana de octubre. Así, el Instituto Confucio va a invitar a más escritores en el futuro de los chinos para hacer este intercambio literario. Y el 8 de noviembre tenemos una presentación artística con un grupo que vienen a DF a hacer la presentación. Ahora hemos hablado con el Teatro de la Ciudad, que está en el centro. El Teatro de la Ciudad ya tentativamente va a ser ahí la presentación, que consiste en óperas chinas, danzas tradicionales, instrumentos tradicionales y acrobacia. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Gracias.